El primer libro de Reyes, capítulo 18. ¿Por qué tan poquita gente hoy? ¿Los demás? ¿No vienen a los viernes? ¿Y eso? ¿María nunca más volvió? No, sí, Entonces, pero pues no sé. ¿y Diana? Diana todavía no. O sea, ¿sí está viniendo o no está viniendo? Pues por lo general venimos nosotros con Ramirita, venimos nosotros. ¿Diana no va? Dianita. Pues es que me parece que como está lleno de nuevo, pues Ah, tal vez por eso. Ah, listo. Bueno, ¿lo tenemos? ¿Lo tenemos o no? Dice, hay un título que dice ¿cómo? Elías regresa a ver a Acab. Primer libro de Reyes, capítulo 18. ¿Y los martes quiénes están viniendo? también los niños. Dianita viene como cada 15 días más o menos. No tenía ni Martes idea sí, de eso. martes no. No tenía ni idea de eso. También está viendo los martes. Yo no me acuerdo si este martes vino. ¿No? No, él estuvo el martes y no me acuerdo. ¿No? Pero no está viniendo, no sí está viniendo. O sea, a veces es. Al mes cuánto viene. No, él estaba viniendo, lo que pasa es que tengo entendido que creo que porque llegó Laurita la semana pasada, entonces también me imagino que se están adecuando. Y Diana, Y Dianita sí no sé. también es muy maduro, ¿no? El miércoles también. Miércoles y sábado, ¿no? Bueno, dice la palabra del Señor aquí. Elías regresa a ver a Acab. Dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas. Y los sustentó con paña. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas acá, él, al no hallarte de él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías.
Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Amén. Paremos ahí. ¿Qué tal la historia? Alguno dirá interesante, ¿no? Qué historia tan interesante, ¿no? El profeta Elías. Porque es que usted puede mirarlo así, ¿no? Como un libro histórico, la Biblia. Ahora, ya ni siquiera quiere verse la Biblia como un libro histórico. ¿Sí? Porque según la UNICEF y la ONU, hay más vestigios de que la tierra, lo que hoy es tierra de Israel, es la herencia palestina y árabe que una herencia judía. Porque ustedes saben que la ONU es una institución regida por los cimientos de la plataforma del anticristo. ¿Sí? Tienen que empezar a entender las cosas espirituales. Hay algo que se llama la plataforma del anticristo. ¿Qué es una plataforma, Andrés? ¿Qué pasa sobre una plataforma? ¿Está hecha para qué? Para iniciar. Pero una plataforma como esta, ¿para qué está hecha? Andrés, ¿para qué? ¿Sostener a quién? Al que se va a subir, una persona que se va a subir. Una plataforma como la que construyeron en la Plaza de Bolívar está hecha para que alguien se suba. ¿Sí me entienden? La plataforma del anticristo está allí. ¿Para que suba quién? El anticristo. ¿Sí? Y el anticristo se levanta en una plataforma espiritual, en un esquema espiritual, con el cual va a querer enfrentarse a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Y quiénes son los portadores de la verdad? Nosotros. ¿Correcto? Ahora, la guerra espiritual siempre ha existido, por lo cual este pasaje, sumado a toda la palabra, es un libro que, más que histórico, es un libro espiritual. Miren, aquí está el lado espiritual. Y en este contexto aparece un hombre llamado Elías, un profeta de Dios. Y no solamente un profeta de Dios, sino un gran profeta de Dios. Ahora, aquí dice la palabra que Dios lo envía a encontrarse con Acab, un rey malvado. Un rey que, según la palabra, fue alguien que pecó aún más que sus padres y sus antecesores. ¿Cuál era el gran pecado de Israel? El pecado de Israel se llamaba la idolatría, y la fornicación, y la perversión, y la hechicería. Y Acab era un digno representante de esta corriente de maldad. Tenía una mujer llamada Jezabel, que según lo que hemos leído, empezó a hacer una persecución contra los profetas, ¿sí? Contra los portadores de la verdad, contra los heraldos de Dios. Fue tan cruda la persecución que aquí mencionan a un hombre como Abdías, que era ¿quién? El mayordomo de Acab, y que, temeroso de Dios, decidió ayudar a esconder a los profetas de Baal. Pero según lo que uno estudia en la palabra, esa ayuda fue inútil, porque a la larga solo hubo un profeta que sobrevivió a la persecución, que es el profeta Elías. Y Elías tenía unas características muy importantes. Una de ellas era que era obediente a Dios. Entonces, en este contexto, Israel ha pasado por 3 años y medio de sequía. Una sequía que se manifestó por palabra del profeta Elías. Y el profeta Elías le dice a Acab que por causa del pecado
Solamente hasta cuando Él diga, volverá a llover en tierra de Samaria y de Israel. ¿Sí? 3 años y medio en un lugar desértico. ¿Cómo cree que se pone la cosa? Empieza a haber sed, empieza a haber hambre, empiezan a haber muertes. Entonces recordemos el pasaje anterior a este, donde el profeta Elías, después de haber sido sostenido en un lugar apartado en el desierto, donde la palabra de Dios dice que Dios le enviaba pan y carne y le había hecho crecer un arroyo para que él pudiera beber de allí. Fue sacado de allí por Dios y llevado a un lugar llamado Sarepta, donde él se encuentra con una viuda a la cual Dios le dice a él que la va a utilizar a ella para que lo sostenga a él, a Elías, hasta cuando vuelva a llover en Israel. Cuando él llega a la casa de la viuda, él inmediatamente activa la promesa de Dios. Le dice, dame de comer. Pero ¿qué le dice la viuda? Le dice, solamente tengo un poquito de aceite y un poquito de harina. No tengo más. De hecho, la iba ya a preparar para comer con mi hijo el último bocado de pan y echarme a morir con él. O sea, era una vida que ya había llegado a la desesperanza, a la desilusión, a la rendición. ¿Sí? Pero el profeta le dice, si tú me das a mí, te prometo que vas a tener tus vasijas llenas de aceite y tus vasijas llenas de harina. Entonces ella le prepara primero a él y después le prepara a ella y a su hijo. Cuenta la historia de la palabra que durante ese tiempo Elías se quedó allí y que Elías le resucitó al hijo, ¿se acuerdan? Y que ella le dice ante la enfermedad del hijo, le dice, ¿por qué tú vienes de parte de Dios para recalcarme mi pecado? O sea, ella ante la presencia del profeta, ella se siente confrontada con su propio pecado. Lo que quiere decir que Dios, aparte de una mano sustentadora que le estaba extendiendo a la viuda, le estaba dando la oportunidad de que ese fuera su tiempo de salvación. Amén. Amén. Y esa es la función principal de un hombre de Dios. La salvación. La palabra de salvación. Una palabra que está diseñada para eso. Para que la persona se reconcilie con Dios. Amén. Un profeta no está para adivinar. Un profeta no está para resolver asuntos banales y bizantinos. Un profeta está para corregir el camino de su pueblo. Un profeta está para anunciar la palabra que Dios manda a las personas. Palabra de arrepentimiento. Amén. Amén. Palabra de salvación. Palabra de liberación. Y eso era Elías, un hombre obediente a Dios. Un hombre que además después de haber salido de donde la vida, Dios le dice, vaya a ver acá, porque es el tiempo que va a llover sobre Israel. Amén. Entonces díganle al que está al lado, cuando llueve es porque viene un nuevo tiempo. Amén. Ahora, viendo aquí el pasaje, entendemos que la lluvia va a venir no porque Acab se haya arrepentido, sino porque fue Dios el que quiso hacerlo. Pero es porque Dios quería introducir al profeta Elías en un nuevo tiempo. Amén. En un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo de victoria. Entonces él se encuentra con Acab y Acab le dice, eres tú el que ha atormentado a Israel. ¿Y qué le dice el profeta Elías? No he sido yo, has sido tú con tu pecado. Y el pecado de esa mujer que tienes tú que se llama Jezabel. Una mujer que mandaba matar a los profetas. O sea, una mujer que tenía poder, ¿cierto? Todos los profetas de Israel fueron muertos, excepto Elías.
e iba por Elías. Por eso Elías le tocó irse para el desierto. Y hubo un momento en que Elías le tocó esconderse en la montaña. ¿Sí? Y eso le causaba frustración a Elías, porque él quería deshacerse de Jezabel rápidamente. Pero no fue él el que lo hizo. Sí, la unción de Dios que cayó sobre Eliseo. ¿Te recuerdan el pasaje? Eliseo, estando presente cuando Elías fue llevado en las nubes, cae un manto, que es el que llaman el manto de la doble unción, porque él recibió la unción de Elías, pero en la unción de Elías estaba la unción del santo. Amén. Nosotros tenemos que recibir la unción de ¿quién? De Dios, porque la unción de Dios es la que destruye toda oposición. La unción de Dios es la que destruye toda cadena. La unción de Dios es la que destruye toda atadura. Amén. La unción de Dios es la que rompe los barrotes y rompe las paredes de la mazmorra. La unción de Dios es la que saca del hoyo cenagoso. Es la que saca del pozo de la desesperación. Amén. Pero en medio de todo esto ocurre una guerra espiritual. Una guerra alma por alma. Cuando los nazis se tomaron Stalingrado, hasta ese momento la guerra la llevaban ganando los nazis, los alemanes. Pero entonces se encontraron con un pueblo fiero, que ya eran los rusos. Y Stalingrado era una ciudad con la cual se obsesionó Hitler. ¿Por qué? Porque era la ciudad que tenía el nombre de su principal enemigo. Claro, detrás de eso estaba la búsqueda de recursos de gas y recursos de petróleo. Pero la obsesión de Hitler era acabar con esa ciudad porque era la ciudad que tenía el nombre de Stalin. Y a los que estaban en esa batalla les tocó enfrentar una guerra que fue la guerra casa por casa. Casa por casa combatiendo contra los rusos. Casa por casa los rusos sacando a los alemanes que invadieron Stalingrado. La guerra espiritual es similar, una guerra que se libra alma por alma. Alma por alma. Hay que enfrentarse contra enemigos. Hay que enfrentarse contra potestades. Amén. Préstame una Biblia, Angelita. Miren lo que dice miren lo que dice el libro de Efesios capítulo 6, búsquenlo rápidamente. Efesios capítulo 6 dice, ustedes digan la que está al lado, guerra espiritual. Guerra espiritual. Capítulo 6, versículo 10 al 20. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios. ¿Armadura de qué? De Dios. De Dios. ¿De qué es la armadura? De Dios. ¿Quién la hizo? Dios. ¿Para qué? ¿Para qué es una armadura? Para pelear. ¿Para protegerse de qué? De las enemigos. ¿De qué? Las armas de los enemigos. No te entiendo, vale. De los ataques. De los ataques del enemigo, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Una armadura para protegernos y estar firmes ante las acechanzas del diablo. Elías libró una guerra espiritual en varios niveles. Una guerra donde tuvo que hacer uso de la fe para entender que Dios tenía algo poderoso en ese tiempo de sequía. Una guerra espiritual donde tuvo que salir de su zona de confort. Uno como hombre de Dios, de característica apostólica y profética, uno sufre no sé si es un síndrome, o es una consecuencia del llamado que Dios tiene para uno. Y es
una vida como solitaria, como aislada. A este tipo de siervos les es difícil andar con otros. ¿Sí? Elías era como diferente a los demás profetas. Y era tan diferente que esa diferencia fue la que hizo que él se sostuviera ante el ataque férreo de Jezabel. Ahora, usted tiene que entender que como este es un libro histórico y espiritual, está haciendo una descripción histórica y está haciendo una descripción espiritual. La doble referencia que la palabra de Dios tiene. ¿Y en dónde está demostrado respecto a Jezabel? En que en el libro de Apocalipsis, a una iglesia llamada la de Tiátira, Dios le dice: has tolerado a una mujer Jezabel, que enseña a fornicar y a pecar a los miembros de la iglesia. Esas son las características de Jezabel. Jezabel tiene una función que es combatir la palabra profética de Dios, por ende a los profetas. 2, es la encargada de enseñar las artes de la sensualidad y de la manipulación. Y también es la encargada de adiestrar a las mujeres hacia el empoderamiento sobre el hombre. ¿Correcto? Por eso es importante que tanto en nuestra vida espiritual, individual, como en la congregación, no puede estar ese ser. No puede estar. Y usted, querida hermana, usted tiene que obrar diariamente de la mano de Dios para que, si lo tiene, hágalo morir. Permita que Dios la haga libre. Y ya siendo libre, no permita que vuelva. ¿Correcto? Es importante que para que esto no vuelva, usted permanezca en un corazón perfecto, un corazón limpio. Amén. Ahora, libraba una batalla contra Jezabel. Y también Dios le había dado el poder a Elías para enfrentarse a fuerzas espirituales. ¿Sí? Aquí está hablando acerca, en la armadura de Dios, acerca de que tenemos una armadura con la cual estamos firmes, protegidos contra las acechanzas del diablo. Entonces, ¿el diablo qué está haciendo? Acechando. Él anda en una continua conspiración. Todos los días está planeando cómo combatir la iglesia. Todos los días. Está planeando cómo atacar. Está planeando cómo invadir. Está planeando cómo engañar. Está planeando cómo manipular. Está planeando cómo infiltrar. Todos los días surgen estrategias. Y uno tiene que ser proclive a esos movimientos del diablo. Uno tiene que antecederse a eso. Para eso es importante entonces tener una comunión con Dios, tener una vida en el Espíritu. Amén. Amén. Donde los dones se aviven, donde el discernimiento espiritual se avive, donde no falte la unción. Amén. Y por ende no falte el fuego de Dios permanentemente. Una vida de oración, pero no una oración porque sí, sino una oración donde usted sostenga la presencia de Dios, la unción del Santo. ¿Correcto? Porque Él es el que lo va a estar a usted teniendo en vigilancia para detectar cualquier movimiento del enemigo. Amén. Amén. Entonces dice acá versículo 12 del capítulo 6 de Efesios. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿En las regiones dónde? Celestes. O sea, en los aires que están por encima de nosotros. Dice, no es contra carne y sangre. O sea, nuestra lucha no es contra hombres, amén.
Dígale a que está al lado, despójese de la lucha humana. Despójese de la lucha. Amén. Amén. La lucha humana y las pasiones humanas está hecha para las guerras entre los hombres. Déjele esas guerras a los hombres. Usted asuma la guerra espiritual y no acepte nunca una doctrina que se ha levantado, sobre todo en Estados Unidos, que dice que detrás de toda esa infraestructura militar que tiene Estados Unidos y de esa función policiva que él ejerce en el mundo, ¿sí? De control del orden, de defensa de la democracia, está todo un respaldo de Dios. Y la iglesia norteamericana se ha unido para creer que esa es una guerra en la que Dios los va acompañando. Pero si usted me lo pregunta a mí me parece que violenta esto que aquí está hablando el apóstol Pablo. Esa no es nuestra guerra. Y mucho menos la guerra que ellos están librando. Aparentemente una guerra patriótica. Aparentemente una guerra democrática. Pero usted y yo sabemos que es una guerra simplemente financiera, económica, distractora. Ahí no está Dios. Además que Dios no puede violar sus propios principios. Nuestra guerra es espiritual. El Señor Jesús apareció en tierra de Israel y de Palestina, no para liberar a su pueblo del Imperio Romano, ni para librarlos de las artimañas de Herodes, el tetrarca. El Señor vino a la tierra para librarnos de nuestro gran enemigo, que es el diablo, la muerte y el pecado. Amén. Amén. Esa es nuestra guerra. Y volviendo a Elías era un hombre que combatía el pecado, porque era un hombre santo. Era un hombre donde habitaba la presencia de Dios. Era un hombre aguardado y apartado para Dios. Amén. Un profeta diáfano. Un profeta letal, un profeta preciso, porque tenía la característica de serle obediente a Dios. Amén. Amén. Ahora tenemos guerra contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes. El versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. En el día que bueno, queremos tener siempre días buenos, ¿cierto? Y cuando no hay un día bueno, usted tiene que ser inteligente. Dígale que está al lado, inteligente. Inteligente. Dígale que está al lado, tiene que ser sensato. Sensato. Dios permite días malos, Dios perdón. porque son días donde nuestra fe es probada. Amén. Amén. Claro, lo pasó Elías también. Era perseguido. Elías se sintió contrariado y dijo: me voy para la montaña porque esa mujer está muy brava. Noto que no tengo la capacidad para irme y enfrentarla y destruirla. Y ahí tenemos que aprender una lección. La guerra espiritual hay que, uno, afrontarla. Dos, hay que tener paciencia. Los golpes fuertes en el mundo espiritual se dan después de planificar. Dígale que está al lado, planificar. Planificar. Y la mejor forma de planificación está en los tiempos que yo estoy con Dios. Amén. Amén. Dios me comienza a hablar. Dios me comienza a mostrar la forma en la que Él quiere hacer las cosas. Y a veces tarda tiempo. Y toca ir paso a paso para poder propinar un golpe fuerte al diablo, ¿no? Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Qué ha notado usted diferente en los cultos últimamente? Le pregunto a usted. A ver cómo anda su discernimiento. Que hay más. Pues que es más como que la presencia del Señor se siente mucho más. Hay más unción. Hay más. ¿Por qué duda? ¿Por qué se le dificulta No, explicar? porque
es que alrededor de eso había muchas cosas. Entonces, hasta No, que unción. llegué Eso se llama unción, eso no le pongan otro nombre. La unción es la presencia de Dios. ¿Qué otra cosa diferente ha visto usted, señor? Yo, Sí, usted. había más adoración. Hay mayor nivel de adoración, correcto. ¿Qué más? Valentina. ovejas, Hay más que ovejas. ovejas. ¿Hay cabras? No, dígame, ¿hay no o no? Una que otra hay por ahí. ¿Y perros? ¿Será que hay perros? O ya, hasta luego. Dígale a que está al lado, "Ah, este no es lugar para perros", dígale. Este es el lugar para perros. No es lugar para perros. ¿Correcto? Una cosa es la cabra, que es como alguien que está en proceso de volverse oveja, que es como la palabra dice, como la cizaña, que es la que Dios dice, no me la corten, porque de pronto me cortan trigo y cizaña. Pero la palabra dice, los perros no tienen lugar en el reino de Dios. Yo le pregunto, ¿la iglesia es el reino de Dios? ¿Quién dice sí? ¿No es? Sí. Dicen que no, que entonces ¿qué es la iglesia? No, no, no. No dice el capítulo 25 de Mateo, dice, el reino de Dios es como 10 vírgenes. ¿Quiénes son esas 10 vírgenes? La iglesia. La iglesia es el reino de Dios. Es la embajada del reino de Dios. ¿En dónde? Somos embajadores. Ahora, cuando usted va a una embajada, se supone que ese lugar donde está la embajada tiene las mismas características del territorio del cual es la embajada. Como si usted entra a la embajada de Estados Unidos, es como si entrara a territorio norteamericano, ¿sabía usted? Nosotros somos embajadores. Este es el reino de los cielos. Aquí no hay lugar para perros. Claro, la gente tiene que pasar por el proceso de arrepentimiento, de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios. Ese es el proceso que tiene que pasar y que tiene que pasar por la unción. Por eso la mayor planificación entonces es tener la unción. O sea, la parte más recurrente, la parte más insistente en la planificación de Dios, del plan de Dios, es tener su presencia. Porque su presencia me da letalidad, me da potencia, amén, me da eficacia. La misma unción es la que compone, la que viene a componer la armadura de Dios. Es la unción que viene sobre mí. Correcto, o sea, la armadura de Dios es la unción de Dios. Está hecha de la unción de Dios. ¿Sí? Y está hecha para que se pueda resistir el día malo, o sea, el día de la prueba, o sea, el día de la confrontación. Ahora usted puede ver películas acerca de la guerra. Entonces hay momentos donde está el asedio. Entonces los ejércitos se acampan frente al territorio, a un territorio. Y allá comen. Y de pronto pueden venir escaramuzas, arqueros tirando flechas desde el cielo. Se tratan de cortar vías de transporte, vías de acceso, por donde llegan los alimentos, por donde llegan las provisiones, vías ferroviarias, caminos, carreteras. La guerra puede tener esos días así. Y aparentemente no son tan malos, pero toca estar atentos, porque son movimientos que el mundo espiritual está haciendo para enfrentarse contra uno. Por eso la palabra de Dios dice, estén siempre como vigilantes. Hay que enviar personas para que miren las cosas espirituales, para que detecten, para que olfateen
la maniobra de la oscuridad. Y Dios muestra muchas estrategias. El estar uno firme con Dios, en su gran mayoría, viene de una labor preventiva y de una labor de resistencia. Dice la palabra, resistir al diablo y él que huirá de vosotros. O sea, la guerra espiritual tiene una fase de resistencia, una fase de prevención, vigías, resistencia, muros. Hay que tener muros. ¿Muros cómo? Fuertes, sólidos, altos, con una puerta de acceso segura, con gente de guerra apostada en las torres, apostada apostada en los muros, pendiente de lo que pasa en el exterior, con agentes que incursionan en el mundo espiritual, gente con discernimiento, gente de intercesión, gente con dones de Dios para mirar qué es lo que está pasando en el mundo espiritual. Respecto a la ciudad, respecto a los muros, la palabra de Dios dice, no aportilléis el vallado. ¿Qué es aportillar un vallado? Usted tiene su vallado, con el que protege su casa. ¿Qué sería aportillar el vallado? Romperlo, darle golpes para romperlo. ¿Qué pasa? El problema es que si usted rompe su muro protector, si se rompe, ¿qué pasa? El enemigo va a tener la opción de entrar por allí. Hay que delimitar su vida cristiana, hermano. Hay que delimitarla. Hay que empezar a guardar la santidad y la salvación. ¿Cuidando qué? Todos mis sentidos, cuidando lo que hablo, cuidando lo que hago, apartado del pecado, apartado de las malas amistades, apartado de lo que ya no construye para Dios. Atento a la tentación del diablo. ¿Con qué uno combate la tentación del diablo? Con la palabra de Dios. Entonces, alguien llega con un negocio. Ahora, un negocio fraudulento. La palabra de Dios, ¿qué dice? No haga cohecho. Que no recibamos, que guardemos nuestras manos del cohecho. O sea, de las platas, de los dineros fraudulentos. No sea codicioso de ganancias deshonestas. Correcto. No recibamos dinero de sangre, dice la palabra. No nos dejemos untar las manos. Ni de lo que es evidente, ni de lo que parece que es bueno. Para lo que parece, para lo que no es evidente, hay que acudir ¿a qué? A la presencia de Dios. Señor, ¿sí o no? Y Dios es el que dice sí o no. ¿Correcto? Entonces, tenemos la armadura. Miren de lo que está compuesta la armadura, versículo 14. Estad pues firmes. ¿Cómo hay que estar? Firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué son los lomos? Esta parte. ¿Y qué es ceñirse? Ajustarse. Que le quede uno como ajustado, apretado. ¿Sí? Como cuando una persona se coloca una faja. ¿Qué hace? Se la ciñe. ¿Para qué se la ciñe? Para que no se les desborden los gordos. Como cuando la gente... No se desborden los lomos. Para que no se desborden los lomos que ya están demasiado grasos. Hay que ceñir los lomos, ajustárselos. ¿Con qué? Con la verdad. ¿Cómo hago para ceñir mis lomos? Con la verdad. Si no leo la verdad. Si no medito la verdad. Si no permito que la verdad misma venga y me ajuste. Ajustar evita el desborde. ¿Quién se desborda? El alma es experta en desbordarse.
¿Y el alma cómo se desborda? En apasionamientos. Entonces, yo estaba meditando la semana pasada acerca del prejuicio. Yo considero que he sido una persona en la cual eso ha muerto casi totalmente, pero no totalmente. Entonces, estuve leyendo en una revista que se llama Panenka, una revista de fútbol. Ustedes sí, pero eso que tiene que ver con... No, hay una historia curiosa porque en el año 74, Mundial de 74, llegó un equipo llamado Zaire, que hoy se conoce como República del Congo. El primer equipo africano en ir a un mundial. Y le fue mal. El primer partido fueron aguerridos y perdieron apenas 2-0. Pero curiosamente en el segundo partido perdieron 9-0. Fue en Yugoslavia. Y el tercer partido lo perdieron como 3-0 con Brasil, una cosa así. En ese partido hay una jugada curiosa de la que hoy los ignorantes de todo esto se ríen todavía. Y le pitan una falta a Brasil. Se va a cobrar Rivelino, experto en cobrar tiros libres. Y el tipo va a cobrar y de repente de la zona de la línea de barrera, donde está la barrera sale un africanito y le pega una patada al balón como cobrando hacia al lado de Brasil. Los jugadores de Brasil se sorprenden, algunos se ríen. Y hasta el día de hoy la gente dice, oiga, ese negrito no sabía jugar fútbol. Y desde esa época lo llamaron, no, es que eso ignoraban las reglas y eran como medio ingenuos para jugar fútbol. Esa es la historia que la gente creyó que era. Pero una persona, un periodista, le causó curiosidad la historia y quiso investigar. Entonces él investigó, hizo todo el sondeo, la investigación, la entrevista. Hizo la crónica. Y la puso en la revista Panenka. Logró por allá conseguir ya de 60 y pico de años al negrito que le pegó a la pelota. Lo primero que le hizo claridad es, la gente no sabe nada de lo que pasó. La gente dice que eso yo lo hice porque no sabía jugar fútbol. Yo jugué fútbol toda mi vida. Y yo hice eso por una razón. Entonces él empezó a explicar. En esa época había una persona que era dictador de Zaire. Él primero le hizo una cantidad de promesas por haber pasado al mundial, financieras. Entonces, el primer partido, ellos lo pierden 2-0 con Escocia. Y ya para el segundo partido se quedaron sin hotel, sin comida. Entonces, bajos de moral, fueron a jugar contra Yugoslavia. Porque los dejaron tirados allá, en Alemania. Y perdieron 9-0. Entonces, ante el 9-0, el tipo les dijo que si perdían por 4 o más goles con Brasil, no podían volver a salir. Entonces, el tipo en un estado de estrés extremo, de desesperación, estando perdiendo 2-0 con Brasil, decide hacerse expulsar. Y para hacerse expulsar le pega la patada hacia balón. No era porque no supiera jugar fútbol, no era porque fuera bruto, ni porque fuera negrito de allá de la gente. No. Miren todo lo que hay detrás de una historia. Y uno creyendo que era así. La primera imagen que le da uno es ingenuo. No es ingenuo. Hay toda una historia detrás de eso. Entonces yo ese día dije, Señor. Y otra cosa había pasado con un siervo de Dios por allá en otro país. Pues allá lo acusaron de algo que aparentemente hizo, pero después uno conociendo la historia, sabe que no, que todo eso, detrás de eso hay toda una... Entonces yo dije, Señor, ¿por qué somos tan prejuiciosos? Y somos prejuiciosos porque somos desbordados, porque no estamos ceñidos. ¿Usted por qué cree que los caballeros en la guerra se ceñían? Porque eso les daba una mayor capacidad de maniobra, de montar a caballo, de ir a pelear las guerras. ¿Sí me entienden?
Ceñirse le da a uno una mayor libertad para moverse. Pero como la persona se desborda, entonces la persona que se desborda se vuelve obesa. Y la persona obesa es un blanco fácil para el diablo. Además que la persona que se desborda, la persona que se vuelve almática, es tendiente a ser irascible. Por eso dice Santiago capítulo 4, que lo que causa las guerras son las pasiones. Las pasiones es el desborde del alma. Y el desborde del alma lleva a la ira. Y la ira lleva a la guerra, pero a la guerra convencional, no a la guerra espiritual. La guerra espiritual no la va a poder librar así. De hecho, va a ser un blanco fácil. Y el día que pintaba ser malo, termina siendo horrible, termina siendo una pesadilla. Pero es por culpa de la persona. Por eso dice la palabra, ciñase de la verdad. Palabra. La palabra me ajusta. La palabra me aprieta. La palabra me limita. La palabra me crea un cerco. Amén. Amén. Define qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer. Me da firmeza, me da solidez. Amén. Y eso lo hace a usted más efectivo en la vida espiritual. Amén. Dice, vestidos con la coraza con la coraza de la justicia. ¿Qué es una coraza? ¿Dónde va la coraza? ¿Dónde va la coraza? ¿Dónde va? La ¿Sabe qué es una coraza? Sí, es un lazo de, El como corazón. de acero, ¿no? El pecho. ¿Es un lazo? ¿La coraza es un lazo? Sí, es como un, ¿no? Yo siempre había pensado El en pecho. Es algo que protege los órganos más importantes. Esto es la coraza. Lo que se ponen los soldados en la guerra, en las antiguas guerras, se ponen la coraza. Para La proteger. llanta no es Andrés. es que uno piensa, La coraza protege los órganos más importantes, sí, sí, eso, vitales. ¿Que dónde están? En la zona del torso, corazón, pulmones, hígado, estómago, intestinos, riñones, todos órganos vitales, sensibles. Para eso está la coraza. Ahora, la coraza protege un órgano principal, que es su corazón. ¿Cuál? La coraza terrenal, ¿cuál cubre? ¿Qué corazón? ¿Dónde queda el corazón que cubre la coraza terrenal? aquí, ¿no? Mira, Perfecto. ¿Y dónde queda el corazón espiritual? ¿Por qué dice que hay? ¿Porque le han dicho? ¿O por qué? ¿No sabe por qué? Pues porque, o sea, lo escuchamos ¿Solamente lo ha escuchado? ¿O sabe que es ahí? ¿Pero por qué sabe? ¿No sabe por qué? No, hermano. estómago. ¿Lo sabe o no lo sabe? Y entonces, si no lo sabe, me preocupo. Porque es algo que uno detecta en las manifestaciones de Dios en uno. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en uno, se manifiesta ahí. Sí, como en la pancita. Aquí queda como acá, es un recipiente que queda acá. Cuando usted recibe bautismo del Espíritu, ahí es donde explota todo. Cuando usted recibe bautismo del fuego, ahí también. Y eso uno lo siente. El que no lo ha sentido es porque no lo ha tenido. Y todavía piensa que el corazón es acá. El corazón que Dios me ha dado es acá. No. Pues el corazón biológico sí, pero el corazón del hombre espiritual es acá. Jesucristo tiene un nombre, no me acuerdo cuál es.
Nosotros le llamamos el redoma, la lámpara. Ahí está. La palabra de Dios dice, de toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso necesitamos tener la coraza de la justicia. Amén. ¿La coraza de qué? De la justicia. ¿Quién es la justicia? Es Cristo la justicia. Por eso digo que estoy diciendo que la armadura viene con la unción de Dios. Usted no sabe lo que usted se imagina y se coloca. Es la unción de Dios. Cuando la unción de Dios viene sobre mí, ella trae la armadura. ¿Me están entendiendo? Sin la unción, eso no viene. Y le voy a decir por qué. Cuando dice la palabra que la coraza de justicia, tiene que entender que la justicia, ¿quién es la justicia? Jesucristo. Él es la justicia porque la justicia de Dios se cumple en Él, tanto por misericordia como por venganza. ¿Quién ejecuta la misericordia? Cristo. ¿Correcto? Él es la misericordia. La gracia. Y Él también es la ira, la venganza. En todo en Él es consumado. Cuando dice, póngase la coraza de la justicia, está diciendo, deje que Cristo se manifieste en usted. Permita que Cristo crezca en usted. Cuando la justicia cree en usted, será la misma justicia la que proteja su corazón. O sea, ¿quién es la coraza? Cristo. Colóquese la coraza de la justicia. Permita que Cristo crezca en usted. Y eso se logra por la unción. Eso se logra por andar en el Espíritu. Amén. Allí crece Cristo. Se manifiesta. Dice acá. Dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio. Entonces, el Evangelio es representado por el calzado de los pies, por el apresto. El apresto es una especie de zapatilla que cubre el pie y también cubre la espinilla. Sí, era la que utilizaban los romanos, la que utilizaban los judíos, que iban a la batalla. Y tiene la característica de que tiene unas espuelitas, unos tachecitos, para que usted se mantenga como firme. O sea que el Evangelio es de avanzada. Nosotros avanzamos, ¿correcto? Pareciera que no, pero sí. Somos de avanzada. No nos devolvemos. La palabra de Dios dice que el que pone la mano en el arado no puede volver atrás. Amén. Amén. Ahora, en cuanto a Elías, cuando él ve a Abdías ve a Elías, se da cuenta que es un profeta diferente. Se da cuenta que es un profeta de verdad, que su palabra es real, que su testimonio es real, que tiene la unción de Dios en él. Y la unción de Dios, la unción que había en Elías, era el mismo Cristo manifestado en Elías. Por eso Abdías dijo, este sí es el que le va a poner frente a Acab. Este va a ser el que va a comenzar algo poderoso en este lugar. Pero terminemos de mirar lo de la armadura. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, o sea, la fe es un escudo, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Él bota dardos permanentemente. Engaño, manipulación, dispara contra la fe, dispara contra sus pensamientos, ¿sí? Contra su ánimo, dispara. ¿Qué hay que levantar? La fe. La fe repele sus dardos. ¿Correcto? Y colocarse el yelmo de la salvación.
¿Qué es un yelmo? Un casco. Nosotros la salvación la tenemos que guardar desde nuestros pensamientos. Y lo guardamos por una renovación de nuestros pensamientos, teniendo la mente de Cristo. Y por ende, una vez más, para tener la mente de Cristo hay que tener la unción de Cristo. Todo viene por la unción, ¿sí? Por una vida en el Espíritu. Ahora, esto pasa con Elías. Entonces la unción trae la armadura. La unción, que es el aceite, la gloria de Dios, trae la armadura, trae el plan, la estrategia, la autoridad. Entonces dice acá, versículo 20 del capítulo 18, dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿A cuáles profetas? Los de Baal y de Aser, o sea, los falsos profetas. Los profetas que le servían a Jezabel, los profetas que le servían a Acera y a Baal. ¿Correcto? Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: yo solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénselos pues dos bueyes. Désenlos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos. Y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña. Y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, o sea, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. O sea, la idea era que de manera sobrenatural se encendiera ese fuego, ¿correcto? Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme. Miren cómo se burlaba Elías de ellos. Tal vez está dormido, tal vez está meditando, tal vez no oye. Y ellos clamaban a grandes voces. Escuche esto: el fuego no viene por uno andar gritando. Yo quiero que usted entienda algo en esta noche. ¿Sobre quién desciende el fuego? Y se lo voy a poner desde el ejemplo del asado. Se va a hacer asado. Usted prepara la parrilla, ¿cierto? ¿Qué hay que poner en la parrilla? Carbón, ¿cierto? Y al carbón, ¿qué hay que echarle? ¿Ah? Algo, una sustancia que permita que el fuego se prenda. ¿Por qué no se prendió el fuego para los profetas de Baal y de Acera? No tenían combustible. ¿Y cuál es el combustible? La unción de Dios. El aceite. Ahora, en ese momento, el Dios de Israel gobernó todo el escenario espiritual. Los demonios que supuestamente los demonios que se hacían pasar por dioses, ese día fueron callados. Y ese día el respaldo de cada altar era la unción. Uno no tenía la unción, pero miren lo que pasó después.
Dice acá, gritaban y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová. Estaba arruinado. ¿Estaba cómo? Arruinado. Claro, habían levantado los altares de acera y de Baal, pero el altar de Jehová estaba arruinado. No solamente no había unción, sino que el altar estaba derruido. La unción está hecha para que venga sobre un altar. O sea, si no hay fuego, es porque no hay unción. Y si no hay unción, es porque no hay altar. ¿Cómo voy a recibir unción si no tengo altar? Tengo que levantar ¿qué? El altar. Dígale de este lado, levante el altar. Levante el altar. Dice acá. Y tomando Elías 12 piedras, ¿cuántas? 12, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. ¿Qué tenía? 12 piedras no labradas. ¿Qué significan las piedras no labradas? Piedras en las cuales no ha intervenido la mano humana. ¿Y eso qué significa? Un altar de Dios. Un altar para que es un lugar donde debe descender la unción. Para que descienda el fuego. Debe ser un altar levantado con cero criterio humano. Con cero parámetro humano. Con cero esquema humano. Les voy a dar consejo. Es el tiempo de dejar de influenciarse por tantas cosas para vivir su vida cristiana. Es el tiempo de apagar el televisor, deje de escuchar tanta predicación, deje de escuchar tanto concierto cristiano, deje de ver tanta película cristiana y levante su altar con 12 piedras no labradas. Mucho cristianismo basado en lo que en la visión ajena. Ahora, Dios ha colocado varones al lado suyo para que usted levante un altar conforme a Él. Para que usted vaya y lo haga. Para que se ajuste en la verdad. Para que permita que Cristo emerja en usted. Para que levante un altar conforme a Dios. Sencillo, simple, sin manipulación humana, sin esquema humano. Un altar conforme a Dios. Amén. Amén. Se pusieron las 12 piedras, se levantó el altar. Dice, después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña. ¿Preparó qué? Leña. ¿De qué estaba hecha la cruz del Calvario? De leña. O sea, hay que levantar un altar conforme a Dios, sencillo, pero donde va a estar la gloria de Él. Hay que ponerle a ese altar leña, o sea, hay que poner la cruz que Dios le dio a usted. Y la palabra de Dios dice en el Evangelio de Lucas, que el que no aborrece a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos, a su propia vida, y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y esto hay que saberlo entender. Es que va a llegar a la casa, se me larga de la casa, porque ahí la palabra dice que tengo que aborrecer a mi mujer. No, lo que significa es todo lo que se oponga para que usted recorra un camino de adoración, de excelencia con Dios, de victoria, tiene que hacerlo a un lado. Lo ideal es que su esposa lo siga en su camino cristiano,
Pero si se pone rebelde, hija, yo la amaré siempre, pero yo voy a seguir para adelante. Mamá, usted será mi mamá siempre, pero yo tengo que seguir adelante. Usted me es tropiezo para mi vida cristiana. Hay que romper los lazos emocionales, los lazos almáticos, los lazos carnales con las personas. Aún los lazos familiares hay que romperlos. Porque los lazos familiares son hechos conforme a la visión humana. Pero Dios y Cristo el Señor tienen una forma diferente de conformar una nueva familia. ¿Quién dice amén? Amén. Los hermanos de sangre del Señor, ¿qué tenían que hacer para volverse hermanos del Señor? Dejarlo todo y recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué tuvo que hacer María, madre de Jesús, para ser considerada hermana de Jesús? No madre, nunca más madre, hermana. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que esperar en Pentecostés recibir el Espíritu Santo, la unción de Dios. ¿Quién es su nueva familia? Los que tienen la unción de Dios. Los demás, dice la palabra, yo pongo espada entre ustedes y ellos. Pero uno sigue ahí. Hola tía, hola primo, hola primita. Una cervecita, bueno, está bien, hágale. No, se acabó, hermano. El altar no puede quedarse derrumbado. Hay que levantarlo. Ahora, si nunca hubo altar, pues levante, baja uno el altar. Israel tenía altar, pero lo dejó derrumbar. Por levantar otros altares. Hay que levantar el altar a la forma de Dios. Colocarle la leña, o sea, que esté de presente el precio de la cruz. De su vida. No solamente a nivel general, como lo dice Lucas, sino a nivel específico, porque para cada quien Dios tiene un llamado, y ese llamado tiene un precio y unas características profundas que tienen que evidenciarse en su vida. Entonces, levanta Dios el altar, tiene que estar de presente la cruz. Dice acá, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Tiene que haber un buey ahí. Sacrificio, ¿cierto? Usted tiene que ponerse. Presentad pues los cuerpos en sacrificio vivo y agradable. O sea, todo su ser tiene que ser puesto en el altar de Dios. Todo. Amén. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua de agua la zanja. Escuche esto. ¿A qué asemeja el Señor la unción? A una lluvia, pero sobre todo la asemeja a una fuente de agua viva. O sea que esta unción viene a ser representada en el agua que Él derramó sobre el altar. Escuche esto. Ante los ojos de los profetas de Baal, el profeta Elías estaba derramando agua. Pero ante los ojos de Dios, ¿qué estaba haciendo Elías? Ungiendo el altar. Hasta hoy se me reveló esto. Ante los ojos de Baal, de los profetas, estaba llenando de cántaros. Los profetas habrán pensado, está loquito este, mire. ¿Qué se le va a encender eso? Pero resulta que él estaba ungiendo el altar. Tráiganme más. ¿Quién quiere harto fuego? Nadie quiere fuego. ¿Quién quiere harto fuego? Amén. ¿Cuánto aceite hay que echarle? En la parábola de las novias, las insensatas, ¿cuánta unción tenían? Las vírgenes. Solamente como para que la llamita alumbrara así. Y las prudentes tenían cántaros llenos de aceite.
¿De dónde viene ese aceite, hermano? De la oración, ¿sí? ¿Solo de la oración? Adoración también. De la oración. ¿De dónde viene eso? De la oración. De la oración como tal, ¿sí? No, pues obviamente Dios. Porque Él es el que derrama la unción. Él es el que derrama el aceite. Entonces, ¿cómo tiene que ser la oración? Profunda. Profunda. Una oración que alcance la gloria de Dios. Que le permita que usted abra un grifo que comience a dejar que caiga. Algo que le abra los cielos, amén. No una oración cualquiera. ¿Y cómo es la adoración? En espíritu y en verdad. Correcto. O sea, llena de qué? De espíritu. Llena de unción y llena de verdad, o sea, llena de palabra. Oración con unción. Adoración con unción. Amén. ¿Con qué? Con unción. ¿Con qué? ¿Quién quiere harto fuego? Amén. ¿Qué necesita? Unción. Hay que echarle cántaros de unción hacia el altar. De la reserva que uno debería tener. Y que viene de una relación con Cristo. Porque la palabra Cristo significa el ungido. O sea, el que tiene toda la unción que puede haber, lo tiene él. ¿Quiere más? Tome más. ¿Quiere más? Tome más. ¿Quiere más? Tome más. Más. Amén. Amén. Amén o no. Amén. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, mire lo que dijo, una oración de 2 horas, dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Ahora sí había opción por donde llegar el fuego del Señor. La leña, las piedras y el polvo. Sí, fue tan poderoso el fuego que consumió todo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Eso representa el respaldo de Dios. O sea, el fuego es el respaldo de Dios. O sea, Dios nos da la unción para darnos el fuego. O sea que Dios se respalda a sí mismo. ¿Quién es la unción? Él. ¿Qué necesitamos? La unción de Él. ¿Y cómo la obtenemos? Buscándolo a Él. Escuche esto. ¿Quién quiere unción acá? Amén. Amén. ¿Voy por la unción o voy por Él? Por Él. Si voy solo por la unción, termino sin unción y termino sin Él. Pero si voy por Él, Tengo la- lo tengo a Él y tengo la unción. Amén. Y cuando tengo la unción verdadera, tengo el fuego. Amén. Amén. Tengo el fuego. Entonces, Elías les dijo, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. ¿Cómo la ven? ¿Quién quiere victoria acá? Amén. Amén. Contra todos los enemigos. Amén. ¿Qué hay que hacer? Necesito la unción de Dios. Con la unción viene la armadura, ¿no? La justa, pone la coraza, escudo de la fe. Ahora, para poder tener la unción necesito levantar el altar. En el altar tiene que ir piedras. ¿Se quiere la piedra? Cristo, el fundamento. Sobre el altar
Tiene que haber el registro de la cruz de Cristo en usted. Tiene que estar usted allí, dando vida por la vida que Él ya dio por usted. Tiene que derramar unción sobre el altar, abundante. ¿Quién da la unción? Él la da. Y con ello viene ¿qué? Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? Vámonos de pie, hermano. Bendito Dios de gloria y poder, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta noche, Señor. Te bendecimos, Dios bueno. Señor, te damos gloria por este tiempo, Señor, que tú nos has dado. Yo coloco todo este pueblo delante de ti, Señor. En tus manos lo coloco. Te pido, Señor, que ellos encuentren en ti fundamento, Señor. Que ellos encuentren en ti, Señor, maravilloso, todo el recurso celestial, Señor. Que ellos encuentren en ti, Señor, el agua. Que ellos encuentren en ti el aceite, Señor. Y en cada uno de ellos un bautismo, Señor. Amado Rey. Y encuentren también el fuego, Señor, maravilloso. Que te busquen a ti, el autor y consumador de la fe. Que te busquen a ti, Señor, el adorador, para que te adoren en espíritu y en verdad. Que te encuentren a ti el ungido, para que sean repletos de la unción, Señor. Que te encuentren a ti, que encuentren en ti el fuego, porque tú eres el fuego consumidor, Señor. Que ellos levanten este altar, Señor, y que nunca lo permitan que se caiga y que se derrumbe. Que tú emerges en medio de nosotros, Señor, y que nosotros menguemos completamente, Señor. En el nombre de Jesús, pido que esta palabra se grabe en sus corazones y que allí una fruta abundante y rebosante. En el nombre de Jesús. Ato toda retalación y venganza y la echo al abismo en el nombre de Jesucristo. Nos vamos a casa, Señor, en paz y con gozo en nuestras vidas. Bendice nuestros sueños, atamos todo espíritu de insomnio, de caballero de la noche, de Morfeo, lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo por el poder que hay en ti. En el nombre de Jesús. Bendecimos las ofrendas que mis hermanos traen y te pedimos que tú las multipliques amplia y poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermano, Dios le bendiga y le guarde.